Tico. Grabar. Claro. Buenos días. El día de hoy la doctora Laura Ortega nos acompaña con un tema que es bien interesante y tiene manejos que también son controversiales. Ella fue asesorada por la doctora Cristina González, oculoplástica del servicio. Doctora Laura, buen día. Buenos días. eh, Muchas gracias. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre tosis palpebral. La asesoría pues fue dada por la doctora Cristina y este es como el contenido del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre, a manera introductoria, de la definición y anatomía de la patología, la clasificación, la evaluación clínica, describir como las etiologías principales y el tratamiento. A modo introductorio, entonces, se define la tosis palpebral como la caída del párpado superior con respecto a la posición normal de este, que normalmente es que lo ideal es que se ubique por 1 a 2 milímetros debajo del limbo esclerocorneal, y cuando esta caída o este descenso es mayor a esta medida, pues empezamos a hablar de la presentación de una tosis palpebral. También es importante mencionar que este es como un signo específico, una manifestación muy frecuente en múltiples patologías, pero que no es específica de ninguna, por lo que llegar a su diagnóstico se considera un reto. Esta abarca múltiples causas, entre ellas, muchas de ellas pues pueden ser neurológicas, un poco más sistémicas o con un compromiso mayor e importante para el paciente, y patologías verdaderamente graves incluso. Esta va a ocasionar no solamente alteración visual dada por la pérdida de la campimetría en los adultos. Generalmente lo que sucede es que se da una pérdida periférica, pero también puede llegar a ocasionarse una pérdida también pues central de la visión del paciente, visión borrosa, alteración en la visión sobre todo en la oscuridad, y en los niños también se presenta pues como el riesgo de generar ambliopía. Vamos a hablar sobre la clasificación y esta va a ser dada según el inicio de la patología y según su causa. Según su inicio la vamos a dividir en una parte congénita y adquirida, y según su causa ya vamos a ver que son pues como una serie de diferentes etiologías que pueden ser miogénicas, aponeuróticas, neurogénicas, neuromusculares, entre otras. Y ya vamos a hablar de las principales de ellas. No, antes sin mencionar la anatomía de la que vamos a estar abarcando esta entidad. Entonces, hablamos de manera general, la posición pues o la ubicación anatómica del párpado de afuera hacia adentro, de una parte más externa. Hablamos de la piel, luego de ella posteriormente vamos a estar ubicándonos en el músculo orbicular con sus diferentes porciones, el septum orbitario, que es una capa de tejido conectivo, la grasa orbitaria o preaponeurótica, que va a estar posterior a este, y ya posterior los músculos retractores, el elevador con su aponeurosis y el músculo de Müller. Ya más a detalle hablaré de estos dos músculos muy importantes en esta patología. El tarso, que también hace parte del tejido conectivo, pues está formado por tejido conectivo y hace parte pues como del esqueleto de la formación del párpado, y finalmente la conjuntiva. Es importante mencionar que pues a nivel de la piel hay algo llamado pliegue palpebral, que esta también es como una ubicación muy importante porque el pliegue conforma la ubicación donde está la aponeurosis del elevador. Y la aponeurosis del elevador, dependiendo de diferentes patologías, puede llegar a estar, pues su inserción en la piel puede llegar a estar alterada, generando pliegues palpebrales altos o ausentes o pues disminuidos. También es importante mencionar que en el momento de realizar pues la acción de parpadeo, de apertura y cierre ocular, van a estar participando diferentes músculos, entre ellos los retractores y los protractores. Los retractores, el principal de ellos es el elevador, encargado pues de hacer el efecto de la apertura del párpado, y este va a estar inervado por el tercer par o el oculomotor. Y están otros que son el músculo de Müller y el frontal, que tienen pues como una participación también en la retracción o apertura, pero pues en una menor medida. Y los protractores, que está el orbicular con sus tres porciones, orbitaria, preceptal y pretarsal, es el que más efecto protractor genera o de cierre del párpado. Y también está el corrugador y el prócer, que son como otros músculos participatorios. Entonces, ya más específicamente hablando sobre el músculo elevador del párpado,
Cabe mencionar que este se origina en el vértice o en el ápex orbitario y discurre horizontalmente pegado hacia el techo de la órbita y también pues muy adyacente al recto superior. Este discurre alrededor de unos 40-50 milímetros y cuando llega ya como a la parte más externa o hacia el eje del ecuador del ojo, este se va a dividir como en un abanico en dos porciones importantes. La primera porción, la porción más anterior, esta va a llegar pues como a conformar la aponeurosis del elevador y se va a insertar a nivel de la piel, va a generar pues como fibras a nivel hacia el orbicular y se termina insertando en la cara anterior del tarso. Y también hay unas fibras posteriores que son las que van a conformar el músculo de Müller. Entonces, lo que mencionaba, se inserta hacia la piel y la cara anterior del tarso y está inervado por el oculomotor. Y ya también es importante mencionar el ligamento de Winhall, que es un ligamento suspensorio que sirve como soporte para el párpado, sobre todo en la parte pues, de tejidos orbitales superiores. Y este es como el lugar o el ligamento donde el músculo elevador del párpado va a dividir sus porciones en anterior y en posterior. Y pues en el momento de realizar una cirugía de recortamiento pues, de músculo elevador, hay ciertas técnicas que abarcan pues la sutura o el recorte con el ligamento de Windham. Y también está el músculo de Müller, que es el músculo que se origina de las fibras posteriores del elevador y se inserta también en el borde tarsal superior. Este ejerce un efecto de 2 a 3 milímetros de elevación y cuando este está alterado por alguna alteración de la vía simpática, pues genera una caída leve, ocasionando pues una tosis leve. Ya respecto a la evaluación y realización pues, del abordaje o examen del paciente, es importante recalcar en el momento de la anamnesis, hacer como una buena historia clínica e indagar pues bien a detalle cómo es la presentación de la manifestación, o sea, cómo se presenta la tosis, en qué momento apareció, cuáles son pues como sus desencadenantes o sus factores que mejoren o disminuyan la tosis, cómo ha progresado esta en el tiempo, la duración de esta, si es fluctuante o no, si es persistente en el tiempo, si de pronto se presenta peor en las tardes que en las mañanas y todas estas características nos van a ayudar pues como a ir identificando qué posible patología podamos estar afrontando. También es importante hablar sobre los factores asociados y tipo si presenta la tosis y qué otros síntomas presenta. Si presenta disfagia, disartria, alteración pues como de la masticación, de la deglución u otros síntomas, por ejemplo, como debilidad muscular generalizada en extremidades, entre otras cosas que nos van a ayudar pues como a esclarecer la causa. También es importante indagar los antecedentes, tanto personales del paciente como familiares, y también preguntar o pedir fotos antiguas. De pronto, si esto es algo nuevo, observar quizá una foto del paciente de cómo era previo a esta manifestación. Y también en el examen físico, pues hacer primero un examen físico completo y detallado, también pues como de la función visual, la agudeza y la refracción, la posición de la cabeza y ciertos aspectos importantes como las pupilas, la participación de esta y su reacción, si hay algún tipo de anisocoria o no, y la participación de la motilidad no solo ocular, sino también de la musculatura frontal, la musculatura facial y si por ejemplo con ciertas acciones empeoran o no la tosis y otros signos como el signo de Bell, evaluar pues la superficie ocular y pues hacer pues un examen completo incluyendo el fondo de ojo. También en el examen físico, entonces vamos a hablar de 5 mediciones importantes. Estas son pues necesarias para poder hacer un diagnóstico e instaurar un manejo e incluso pues hablar sobre un pronóstico del paciente. Entonces ya voy a hablar sobre cada una de ellas. La primera es la distancia margen reflejo, que como tal es distancia margen reflejo tipo 1 y tipo 2. La 1 es la distancia que va entre el borde del párpado superior hacia todo el eje pupilar del reflejo corneano y lo normal es que esta sea de 4 a 5 milímetros. Entonces tomamos pues una regla mientras el paciente está observando como fijamente a una distancia pues lejana en una posición primaria de la mirada se realiza esta medición. En caso de que esta distancia esté alterada o disminuida, comenzamos a hablar pues de tosis. Hay grados pues de tosis leve, moderada y pues ya grave. Y también vamos a medir la distancia margen reflejo 2, que también es la distancia entre el borde del párpado inferior hacia el eje pupilar, pues el reflejo corneano. Y la suma de estas dos medidas nos va a hablar sobre lo que es la hendidura palpebral, que como tal es
en pues la distancia entre ambos bordes de los párpados. Lo normal es que sea de 8 a 10 milímetros y esto pues también se registra en el momento de hacer el examen físico. También vamos a evaluar el pliegue palpebral. Sabemos que lo normal del pliegue es de 8 a 9 milímetros en hombres y un poco más elevado en mujeres. Y esta consiste en lo que mencionaba, la inserción de la aponeurosis del elevador sobre la piel. Entonces, en ciertas patologías que esta se ve alterada, estos pliegues pueden estar mucho más elevados o un poco menos profundos o incluso pueden llegar a estar ausentes. Entonces esto también es importante medirlo. Y también la función del músculo elevador, que se le dice al paciente pues que mire, mientras el paciente mire hacia abajo, se le ubica pues como con nuestro dedo pulgar, presionamos sobre superior a la ceja para evitar que haya participación del músculo frontal y se le dice al paciente que mire totalmente para abajo y medimos la distancia del borde del párpado, pues toda la distancia que recorre hasta completar pues una apertura ocular total. Lo normal de esta medición es que sea de más de 15 milímetros y se considera que puede llegar a hacer pues una buena función hasta de 12 milímetros a 14, una función limitada de 6 a 11 milímetros y una pobre función cuando hablamos de que esta distancia es de menos de 5 milímetros. También vamos a evaluar lagoftalmos, dependiendo si es grado 0, si no hay lagoftalmos, grado 1 si hay exposición de la conjuntiva solamente y grado 2 si hay exposición corneal. También evaluar la cantidad y la calidad de la película lagrimal y el velo en los pacientes, pues esto nos ayuda a determinar no solamente si están presentes o no estas manifestaciones, sino también evaluar el pronóstico después de una posible cirugía. Y así es como vamos a registrar la medición de de todas estas características del paciente, de todos estos signos. Entonces, este es un ejemplo de cómo en el momento de la evaluación de la tosis observamos que clínicamente pues hay una caída del párpado superior derecho. En la distancia margen reflejo se registró una distancia de 0.5 milímetros. La altura también estaba la hendidura palpebral estaba comprometida y decía pues que era una medición de 6 milímetros y también el pliegue palpebral estaba ubicado pues en unos 12 milímetros. Entonces, esto lo registramos y se considera pues como factores a tener en cuenta en el momento de llevar a un paciente a cirugía. Y otras evaluaciones adicionales como no solamente la posición ocular o movimientos oculares, sino la relación de estos con otras actividades o de la musculatura facial. Es decir, si el paciente al masticar o al abrir la boca o cerrar o hablar empeora la tosis o empeora la limitación de los movimientos oculares, también hace pues como que pues nos va a ayudar a ir identificando qué diagnóstico podemos tener o qué síndromes podemos tener. Y por otro lado, también hay un signo, pues hay una posibilidad de hacer un desenmascaramiento de las tosis cuando sospechamos de que esta pueda llegar a ser bilateral o unilateral. Entonces, en este caso, se levanta el párpado superior izquierdo, que es el que se considera que es el párpado con tosis, y se encuentra que hay una caída del párpado contralateral. Esto hace relación a la ley de Hering o a la ley de inervación igual, de que en un ojo la actividad de un músculo de un ojo respecto al antagonista del otro ojo va a ser como de una misma inervación o una misma estimulación. Y finalmente, el test de fenilefrina, que este test se realiza aplicando una gota de fenilefrina al 10% sobre un solo ojo, se aplica la gota sobre el ojo con el párpado con tosis, entonces en este caso es pues por ejemplo la paciente pues se le aplica la gota en el ojito derecho y esto sirve para evaluar si la tosis se da de manera bilateral o unilateral. Entonces, si al aplicar la gota la tosis es unilateral, lo que vamos a encontrar es que la retracción pues que se genera en el ojo con tosis, se va a observar de que, digamos que la medida o el ojo contralateral no va a generar ningún cambio o no se va a observar diferente respecto al otro ojo. Y cuando se aplica la gota y si se encuentra que el ojo al que no se le aplicó la gota está pues aparentemente más abajo que el ojo con la gota de fenilefrina, es porque es una tosis bilateral y en el ojito en el que no se aplicó la gota hay una tosis un poco más leve, pero pues la hay. Esta puede llegar a ser pues asimétrica en estos casos. Y ya para ir indagando sobre las posibles etiologías, que principalmente vamos a hablar de las más frecuentes, pues vamos a hablar sobre la tosis congénita. Esta se da pues cuando se presenta antes, pues desde el nacimiento del primer año de vida, antes del primer año de vida, y
Menciono la tosis congénita de causa miogénica porque es la más frecuente de presentación en los niños o pues de manera congénita. Como tal, consiste por alteración de la función del músculo elevador dada porque se da un mal desarrollo en el vientre muscular del músculo y de la aponeurosis. Entonces, en el momento del desarrollo, del crecimiento del niño, eh, no van a haber fibras musculares normales en su anatomía, sino que va a estar también, en vez de haber pues músculo, fibras del músculo elevador, lo que hay es participación de tejido fibrótico, también de tejido graso adiposo. Entonces, esto va a generar que haya una disminución en la función del elevador, un retraso en el parpadeo y un grado de lagoftalmos. Entonces, en estos pacientes los vamos a observar de esta forma. También va a ver que en el examen físico se encuentra un estrabismo, una alteración pues, de los movimientos oculares y un bel deficiente. También se encuentra pues, que el pliegue palpebral va a estar superior o ausente pues, por la misma alteración anatómica de la estructura de esta aponeurosis. También están pues las tosis congénitas aponeuróticas, estas se dan por las fallas en la inserción de la aponeurosis y esta se va a presentar desde el momento del nacimiento porque pues esta está más relacionado principalmente, se da es por trauma en el parto, por uso de forceps u otras pinzas en el momento del nacimiento, pues se lesiona y se altera la inserción de la aponeurosis, se presenta pues obviamente la mamá lo ve desde que nace el niño y esta va a ser de manera unilateral. Ya pues con el desarrollo pues como del parto más humanizado, disminuir la instrumentación del parto y el trauma en el parto, pues esto ha venido en menor presentación, se ha venido presentando pues menos. Y ya vamos a hablar de las tosis congénitas neurogénicas, mencionaré tres patologías principales. La primera de ellas es el síndrome de Horner congénito y se da por una alteración en la inervación. ¿Qué sucede? Que hay una falla en el desarrollo, una alteración en el desarrollo de la vía simpática y en cualquier parte, sí, y en cualquier parte de la vía simpática que llegue a estar alterada, lo que se va a ocasionar es un compromiso del músculo de Müller, que sabemos que está inervado pues por esta vía, y del dilatador del iris. Entonces, lo que el paciente va a presentar generalmente es una tosis más que leve, porque pues el músculo de Müller genera una tosis hasta de 2 a 3 milímetros, no más, miosis y anhidrosis, que hacen parte pues como del mismo síndrome de Horner, y hipopigmentación en el iris, ya que durante el primer año de vida se ha observado que el sistema simpático participa en la parte de pigmentación pues, iridiana. También están las parálisis congénitas del tercer par, donde esta sí hay una alteración directa sobre el músculo elevador del párpado. Hay un compromiso en la inervación del tercer par hacia los músculos extraoculares, entonces hay un compromiso en el músculo, los músculos recto superior, inferior y medial, y también un compromiso pues en el elevador del párpado. Va a generar una tosis, esta sí va a ser más marcada, de más de 2 a 3 milímetros, y se limita la aducción, la elevación o pues la supraducción y la infraducción. Y en ocasiones el paciente puede llegar a presentar una midriasis, lo que ocasionaría que hubiese pues que se presente una parálisis completa. Y ya también para mencionar el síndrome de Marcus-Ghosn, que también es un tipo de alteración de la inervación de este músculo elevador, lo que vamos a observar es una inervación aberrante de las ramas motoras del trigémino y la división superior del oculomotor. Se va a generar pues como una alteración de la participación de estas, de la musculatura tanto orofacial como pues la musculatura del elevador del párpado, y lo que vamos a encontrar es lo que presenta pues esta paciente, una tosis mientras la paciente hace pues movimientos de la musculatura vocal, se genera un empeoramiento de la tosis y un aumento del parpadeo. Esta tiende a ser unilateral y puede llegar a ser intermitente y lo normal es que pues como es mayor a 2 milímetros que se presente esta tosis, hay que corregir siempre que pues se presente esta patología. Y también está no solamente con la apertura o encierre ocular, sino con la masticación. Vemos que cuando la paciente genera pues, este tipo de acciones, el párpado empeora la tosis y aumenta el parpadeo. También hablo sobre las tosis mecánicas de manera congénita, ya se presenta pues cuando hay una anomalidad o alteración que genera un efecto de masa sobre el párpado y ya pues per se genera la caída del mismo. Entonces esta puede estar dada desde el momento del nacimiento de los pacientes, ya sea pues por un hemangioma al momento de nacer o por lo menos en el caso de este paciente que presentaba una tosis izquierda, se le tomó una imagen y se le encontró pues un quiste dermoide.
Por eso es importante que ante una sospecha de pues, un efecto de masa o una lesión, siempre pues pedir neuroimagen. Y también hablar del síndrome de blefaroptosis, blefarofimosis, tosis y epicanto inverso, donde vemos las fases de un paciente pues con todos estos signos. Esta como tal se considera una patología autosómica dominante. El paciente, aparte de tener una tosis palpebral, presenta una blefarofimosis y en ocasiones hasta un ectropión del párpado inferior y un telecanto. Y puede ser tipo 1 o 2. Tipo 2 es cuando solo está limitado a manifestaciones faciales y tipo 1 es cuando se asocia a fallas ováricas prematuras. Y también están las fibrosis congénitas de los músculos extraoculares, se da también cuando hay una alteración del desarrollo del oculomotor y se altera su inervación generando pues unas alteraciones en las posiciones primarias de la mirada dadas por atrofia de los extraoculares y del recto superior. Y se dividen en tres tipos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estas dependen pues del tipo de gen que estén mutados y lo más importante es que la tipo 1 y la tipo 3 son autosómicas dominantes y la tipo 2 es recesiva. Y ya para hablar sobre las tosis palpebrales adquiridas, vemos que hay unas múltiples causas, yo hablaré pues de las principales de ellas. Entonces la más frecuente de presentación es la tosis aponeurótica o senil, y esta se da por una dehiscencia en la aponeurosis sobre el tarso en relación con la edad del paciente o pues el momento o a modo pues de envejecimiento. Esta es una tosis que se va a dar de manera más lenta, va a ser bilateral y va a ser progresiva en el tiempo. El paciente pues en un inicio no lo alcanza a notar, pero ya más adelante cuando está avanzando, el paciente pues ya empieza a a ver notoria su alteración. Allí pues hay una dehiscencia de la aponeurosis, pero la función del músculo como tal no va a estar tan alterada y los músculos extraoculares no van a estar restringidos o no van a estar comprometidos. Se menciona que esta empeora con la mirada hacia abajo y no solamente va a estar la tosis, sino que se va a ver pues también atrofia de la piel y de la grasa de la periórbita y un ectropión o un entropión, y también pueden estar acompañados, como esto se da pues con relación con el envejecimiento o a medida que avanza en la edad, también pues puede haber dermatochalasis. Hay otras causas también adquiridas, entonces entre ellas están los tumores orbitarios, los traumas, los procesos infiltrativos e inflamatorios. Por ejemplo, en estas imágenes donde los pacientes posterior a un trauma presentan un proceso fibrótico y cicatricial alterado que hace pues que se genere la tosis mecánica, y otros casos en los que pues presentaciones clínicas de procesos infecciosos como orzuelos o chalacios como procesos inflamatorios también van a ocasionar pues que se genere esta caída del párpado de manera mecánica. Y ya sobre las tosis miogénicas es importante mencionar varias de ellas. La primera que traigo a mencionar es la oftalmoplegia externa progresiva. Esta como tal se considera una patología de herencia mitocondrial y vamos a observar o siempre hay que sospecharlo en pacientes en los que se encuentren este tipo de manifestaciones o pues de fenotipos. Saber que se presenta pues más que en las mujeres pues pues la enfermedad se manifiesta en las mujeres y se da de manera bilateral, de manera simétrica, y es una debilidad progresiva, por lo que el paciente en un inicio tampoco va a observar pues tan marcado su alteración, sino que a medida que avanza el tiempo va a ir progresando el compromiso, va a haber una limitación de los músculos extraoculares y del músculo elevador. Generalmente estos síntomas se pueden presentar de manera aislada, pero también se ha visto que pueden llegar a generar compromiso pues de otras estructuras, sobre todo aquellas células o aquellas estructuras que requieren alto contenido energético, como lo son las células retinianas generando una retinosis pigmentaria, las células cocleares generando pues cierto grado de sordera y también neuropatía óptica. El diagnóstico se hace pues mediante imágenes evaluando la atrofia de los músculos extraoculares y mediante la biopsia que vamos a encontrar que hay pues una alteración marcada de las células musculares de las fibras estriadas, llamadas como fibras estriadas rasgadas. Y hay una triada en la que si encontramos oftalmoplegia externa progresiva, retinosis pigmentaria, como lo podemos ver en esta imagen, en estas imágenes, como cambios pigmentarios con patrones de sal y pimienta, y adicionalmente alguna alteración cardíaca como un bloqueo atrioventricular, también pues hay que considerar esta patología que es esta triada, pues que es llamada síndrome de Kearns-Sayre. Y también está la distrofia muscular oculofaringea, que también pues está presente en un alto porcentaje de los pacientes pues ya de edad,
esta se da como una herencia autosómica dominante y la paciente va a presentar estas fases. Hay una tosis de manera bilateral y también hay compromiso de la musculatura faríngea. Hay disfagia, disartria, debilidad progresiva de los músculos orofaringeos y lo que sí vamos a ver es que los músculos extraoculares no van a estar alterados. Cuando vemos una paciente pues como con estas alteraciones y manifestaciones, y pues también se van a encontrar otros hallazgos en otros paraclínicos, como lo son en la manometría, se puede encontrar pues como una debilidad de la musculatura del esfínter esofágico superior y mediante una radiografía con aplicación pues como de contraste, se va a encontrar una estasis o sí, una estasis en toda la parte pues de la vía faríngea. También está la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner. Esta como tal es también una enfermedad autosómica dominante y va a haber una alteración con una tosis moderada que puede llegar a ser uniobilateral. También se va a presentar a nivel oftalmológico cataratas tempranas o precoces y en esta sí va a haber en un alto porcentaje compromisos de múltiples sistémicas, lo que va pues como a limitar mucho la calidad de vida del paciente a nivel cardíaco generando arritmias, trastornos de la conducción, pues, trastornos del sueño, entre otras cosas, y una debilidad y atrofia progresiva de la musculatura de extremidades. Esta puede ser tipo 1 y tipo 2, dependiendo pues como tal de la mutación específica que se genere. Y ya vamos hablando pues sobre las tosis neuromusculares, la miastenia gravis. Esta es una patología importante a mencionar porque se considera pues que es una enfermedad autoinmune que va a generar unos anticuerpos contra la unión neuromuscular, específicamente contra los receptores de acetilcolina. En pacientes que presentan tosis que son fluctuantes, que empeoran al final del día, que mejoran en el reposo con aplicación de hielo, se llega a encontrar pues que a lo largo de 2 años hasta un 50 un 80% llegan a generar compromiso sistémico y pues posteriormente un diagnóstico de miastenia gravis. Entonces siempre hay que tener en cuenta en un paciente con tosis descartar esta patología. Además de la tosis que va a ser fluctuante, también va a haber debilidad de los músculos extraoculares, diplopía y, dependiendo pues también del compromiso, dificultad para la deglución, para el habla, entre otras cosas. Cuando hacemos pues como el examen físico a un paciente, podemos hacer como diferentes pruebas, entre ellas están la prueba de la fatiga, la prueba del signo de la cortina, la prueba del hielo y la del signo de Coogan, pero también podemos hacer, tomar pues paraclínicos para descartar si hay presencia o no de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, estos anticuerpos, los principales van a ser los anticuerpos fijadores, los moduladores y los bloqueadores, que son tipos de anticuerpos contra estos receptores que van a actuar en diferentes partes. Unos hacen efecto pues como de bloquear y evitar que la acetilcolina caiga en los receptores, otros hacen que pues prácticamente involucionen o pues se dañen los receptores y no haya receptores pues que reciban acetilcolina. Y también en caso de que estos receptores, perdón, de que estos anticuerpos lleguen a dar negativos, también hay otros anticuerpos anti-MuSK que también pues hay posibilidad de realizarlos en un momento pues de la consulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta en un 50% de los pacientes con miastenia pueden en algún momento de su enfermedad presentar negatividad contra los anticuerpos de acetilcolina, pero no se podría descartar la enfermedad. Y es importante mencionar pues que en la literatura está escrito que estos son pues como los exámenes de los que nos podemos ayudar. Ya averiguando pues sobre cómo en la consulta de día a día la doctora Marta nos menciona que ella pide todos, o sea, ella pide los fijadores, los moduladores y los bloqueadores, aunque en la literatura diga que en general si los fijadores salen negativos, los demás van a salir negativos, entonces pues es como una aplicación ya más a la realidad. Y de las pruebas que vamos a hacer en el examen físico son la prueba de la fatiga, que es que se le dice al paciente que mire hacia arriba o que parpadee y ya posteriormente mire pues fijamente como al infinito en una posición primaria y vamos a encontrar que ese grado de tosis que presenta va a empeorar. Lo mismo el signo de la cortina, se le levanta al paciente con el ojo con párpado con tosis, se le levanta el párpado y vamos a observar cómo el ojo contralateral cae completamente. Y también a los pacientes se les va a hacer una prueba de hielo. Esto va a ser pues como se le aplica hielo durante un tiempo y ya luego se evalúa, digamos, el grado de tosis en ambos ojos y se va a encontrar que este va a mejorar en el ojo tósico. Y el signo de Coogan, que es decirle al paciente que mire hacia abajo durante unos 10 a 15 segundos y ya posteriormente mire
pues en una posición, pues fije la mirada hacia un objeto lejano y se va a encontrar que la tosis va a mejorar porque esto es pues como un efecto de relajación, por decirlo así. Y esto nos ayuda mucho a identificar que pueda llegarse a ser una miastenia gravis. Y también hablando pues de todas las condiciones o afectaciones a nivel ocular, oftalmológico, de la visión del paciente, no es no es solo mencionar esto, sino que también es importante mencionar sobre el impacto psicológico que esto puede llegar a generar en los pacientes. Entonces se ha estudiado a lo largo del tiempo como la importancia o la implicación psicológica que esto llega a los pacientes que presentan la miastenia u otro tipo de tosis, y se ha encontrado que los pacientes lo que más presentan a nivel psicológico son síntomas de ansiedad y depresión y preocupación por su apariencia física, no solamente la preocupación de ellos mismos, sino también de cómo lo ven las otras personas. Y también se ha encontrado que estos pacientes que presentan tosis no solamente presentan como cierto retraimiento social, dificultad para las relaciones interpersonales, sino que también a nivel laboral y económico esto también se ve afectado. Se ha encontrado que pues esta afectación ocurre más en las mujeres que en los hombres y que el impacto psicológico, la parte psicológica para los pacientes es incluso mucho más importante y que los hace consultar para realizarse un tratamiento definitivo que incluso la parte pues de la visión cuando esta no está tan comprometida. También es importante mencionar que presentamos ciertas tosis o pueden haber ciertas tosis posterior a la aplicación de toxina botulínica y esto pues ya sea aplicación de toxina pues por fines estéticos o por fines pues de tratamiento de alguna patología de base, se va a encontrar que después de 2 a 3 días de la aplicación puede llegar a presentarse una tosis de manera leve por la misma inhibición de la liberación de acetilcolina en la hendidura pues neuromuscular, eliminando pues la posible contracción muscular y generando pues una parálisis que va a ser temporal y una denervación que va a ser reversible del elevador. Y se ha encontrado que alrededor de los 3 a 4 meses llega a resolverse como totalmente pues esta patología. Y también el síndrome de Horner, que es congénito, pero también puede presentarse pues ya en la edad adulta, y se va a presentar por la tríada de miosis, tosis, anhidrosis, también puede llegar a presentarse en oftalmos, y siempre que encontremos estos síntomas o estas manifestaciones, siempre hay que hacer una imagen, una neuroimagen para descartar cualquier tipo de lesión, sobre todo en el ápice del pulmón, que es como la más frecuentemente asociada, entre ellos pues el tumor de Pancoast, que es el que más se ha encontrado en relación. Pedir imágenes pues de cabeza, de cuello y de tórax, y se ha encontrado que en estos pacientes pues se les aplica como un test de fenilefrina y se ha encontrado que llega a mejorar la tosis y la midriasis de la pupila comprometida. Y también está la parálisis del tercer par como una causa de tosis neurogénica adquirida, y esta se da cuando hay una lesión desde el origen del tercer par o desde el núcleo del tercer par hasta donde llegue a inervar pues, los músculos extraoculares. Esta parálisis puede ser completa o incompleta. Se dice completa cuando encontramos pues, tosis, limitación de los músculos extraoculares, puede llegar a presentar diplopía del paciente y anisocoria. Si el paciente no presenta anisocoria, se considera que es una parálisis incompleta. Independientemente de eso, pues siempre hay que realizar una imagen para descartar qué tipo de causa puede ser. Entonces, si estamos ante una parálisis incompleta y encontramos que la pupila está normal, lo más probable es que se encuentre que sea una causa microvascular muy relacionado con hipertensiones arteriales o diabetes pues mal controladas por afectación directa de la vasa vasorum. Y ya cuando encontramos una parálisis completa donde observemos que altera la pupila y genera una anisocoria, siempre sospechar que sea algo de origen compresivo hasta no demostrarlo pues con una neuroimagen que de pronto pues no haya esta lesión. Siempre descartar un aneurisma de la arteria comunicante posterior o un aneurisma de la carótida. Y dentro de las otras causas, ya para finalizar, están pues el síndrome de Guillain-Barré, que se considera que es una polineuropatía a nivel sistémico y que se presenta de manera aguda posterior a procesos infecciosos y se generan anticuerpos contra las vainas de mielina. Específicamente hay un anticuerpo que es el anticuerpo antigangliósidos, que se ha visto muy relacionado con esta debilidad muscular progresiva que va a ser simétrica y que se va a presentar a nivel sistémico pues de manera caudocefálico, de abajo hacia arriba,
Y asociado a esto, a nivel oftalmológico, hay un síndrome que es el síndrome de Miller-Fisher, que es como una variante del Guillain-Barré, donde se presenta la triada de oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, y entonces siempre que tengamos un paciente pues como con estas condiciones o con esta sospecha, descartar que el Guillain-Barré sea la causa. Y ya para finalizar, hay otras causas de pseudotosis que realmente no son unas verdaderas tosis, sino que son anomalidades en el globo ocular que hacen sospechar o que hacen pues como uno confundir si es una verdadera tosis o no. Entre ellas, patologías como pacientes con espasmos hemifaciales o también pacientes con dermatochalasis, con una retracción palpebral del ojo contralateral, ya sea pues por otras patologías como orbitopatías, entre otras cosas, o ya anomalidades del globo ocular como anoftalmos, enoftalmos y microftalmos que pues confunden un poco sobre si es una verdadera tosis o no. Aquí traigo este algoritmo, aquí tengo la bibliografía pues que como tal resume de manera importante pues como el abordaje de la tosis y a modo de resumen nos dice el algoritmo que un paciente que presente tosis siempre hay que descartarle una lesión orbitaria, descartar causas mecánicas, descartar causas traumáticas y ya posteriormente evaluar la función del elevador. Si esta está alterada, evaluamos también la pupila, otras condiciones como limitación de los músculos extraoculares, qué restricciones presentan, qué tipo de estrabismo llega a presentar o no, y siempre descartar si es de origen neurogénico o de origen miogénico. Si sospechamos que sea pues de origen miogénico o de la musculatura y sospechamos o tenemos una alta sospecha de que puede ser una miastenia grave, siempre pedir anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y también evaluar pues si el elevador está normal, evaluar directamente la aponeurosis del elevador y pues si está o no asociada a diferentes lesiones, uso de lentes de contacto o dermatochalasis o unas posibles pseudotosis. Y ya para finalizar hablaré sobre el tratamiento quirúrgico. Importante mencionar que el tratamiento se va a basar dependiendo de la patología que presente el paciente, del grado de tosis que presenta el paciente, de la función del elevador que tenga y esto va a ser pues como un marcador importante para escoger la técnica quirúrgica y también vamos a evaluar si el paciente presenta o no lagoftalmo, si tiene fenómeno de Bell presente o ausente y siempre es importante mencionarle al paciente los objetivos que se quieren lograr con esta corrección quirúrgica y los riesgos. Entonces hay pacientes que presentan pues ciertos grados de tosis leve, pero su implicación psicológica es mucho más grande, por lo que estaría indicado pues realizar una corrección quirúrgica, explicándole antes al paciente que puede llegar a haber ciertas complicaciones o ciertos riesgos, como pues una necesidad de reintervención, que quizá no se logre completamente pues una corrección de la tosis completa, o llegar a generar ciertas complicaciones como sangrados intraoperatorios, lesiones pues de tejidos adyacentes y también pues un grado de tosis, perdón, de lagoftalmos posoperatorio. Entonces, lo más importante que mencionaba, evaluar la función del elevador del paciente. Si el paciente tiene una buena función del elevador, se indica la corrección o recorte del músculo vía anterior o vía posterior. Si el paciente tiene una mala función del elevador, lo que se recomienda es una técnica pues de suspensión frontal o de cabestrillo frontal, porque ahí no estaría indicado pues la técnica de recorte de la aponeurosis o del músculo elevador. ¿Qué sucede si llegásemos a hacer este tipo de correcciones en pacientes que tienen una mala función del elevador? Primero, por un lado, los restos de fibras que queden del elevador, pues van a volver a presentar tosis o pues digamos que va a volver a caer el párpado o presentarse la tosis. Y por otro lado, hay riesgo de que presente un lagoftalmos porque como el elevador no está funcionando adecuadamente, pues no hay una adecuada apertura completa o cierre completo del párpado, por lo que pudiese llegar a generar pues un lagoftalmos. Entonces ya respecto a la corrección de la vía anterior, esta se utiliza para avanzar o acortar la aponeurosis del elevador vía anterior. Entonces sobre el pliegue palpebral superior se realiza una apertura anterior, se diseca como si estuviésemos realizando una blefaroplastia superior, disecamos todas las partes del orbicular, el septum, la grasa aponeurótica y vamos a identificar específicamente la aponeurosis. Ya luego vamos a disecar y separarla del músculo de Müller y se genera un acortamiento de esta, pues se sutura y se fija al tarso directamente. Esta tiene un riesgo de
intervención del 3 al 18%. Sin embargo, pues es altamente utilizada y algo bueno de ella es que se permite combinar con la blefaroplastia superior en caso de que los pacientes presenten pues dermatochalasis asociada. Y esta está indicada más que todo en las tosis aponeuróticas o seniles. Aquí traía pues un video, no sé si alcancemos a mirarlo, que pues habla como de paso a paso cómo se realiza el procedimiento, vía anterior pues como habíamos mencionado. Se diseca pues completamente como tal el músculo orbicular, el septum, y se identifica la glasa aponeurótica. Y ya voy a adelantarme un poquito. Luego de identificar la grasa luego de identificar la aponeurosis del elevador, disecan y separan muy bien la parte de las fibras del Müller y se hace una sutura que va a afrontar o a recortar esta aponeurosis. Y adicionalmente a la resección o el recorte de la aponeurosis del elevador, también se ha mencionado que esta puede realizarse no solamente sobre el tarso, como lo vemos en esta imagen, sino que también pudiese llegarse una resección hasta el ligamento de Winhall. Entonces, se han planteado, digamos, otras opciones de técnica donde quizá con esta técnica de doble sutura o de suturar el tarso y también el Winhall, se logre una mejoría, no solamente como en la recuperación de la tosis, sino en la disminución del riesgo de reintervención. Y esta se utiliza también o está indicada en los pacientes que presenten pues una pobre función del elevador. Entonces, pues traigo acá pues como este resumen de este estudio, que lo que se realizó fue como un estudio de cortes retrospectiva de 722 casos durante el 2000 y el 2012 de pacientes que fueron llevados a pues procedimiento de resección vía anterior. Se separaron los pacientes en dos grupos. Uno es un grupo en el que solamente se realizaba la técnica de recorte de la aponeurosis pues entre la aponeurosis y el tarso, y la otra era la técnica de reinserción al tarso de la aponeurosis y también al ligamento de Winhall. Y se encontraron pues como ciertos resultados concluyentes en los que al comparar las mediciones de estas dos técnicas o de estos dos grupos, se encontró que el resultado de la distancia margen reflejo un mes después de la cirugía fue mucho mejor en comparación, pues fue mucho mejor en el grupo en el que se le realizó como extra doble reinserción, en comparación con los pacientes en los que solo se realizó pues como una reinserción al tarso. Y también otros hallazgos en los que se encontraron que la recurrencia fue mucho menor en este grupo en el que se hizo pues como la técnica aponeurosis tarso-Winhall, y también que era mucho menor el riesgo de recurrencia en comparación pues con los otros pacientes que solo se les hacía la intervención en aponeurosis y en tarso. Y también está la corrección vía posterior, que es pues la conjuntivo-mulerectomía. Esta está indicada sobre todo en pacientes con tosis leves, que sean pues más o menos de 2 milímetros, con síndromes de Horner, o incluso pacientes con tosis congénitas también leves. Puede realizarse este procedimiento. Es un procedimiento que ha venido aumentando su uso y ha sido pues más frecuente utilizado. Y a esta sí requiere que haya una adecuada función del elevador también. Entonces lo que se realiza es una resección de 4 milímetros de resección por 1 milímetro de elevación que se requiera o que se desee. Entonces aquí pues también era como una imagen para explicar pues detalladamente cómo se realizaba el procedimiento. Todos pues conocemos básicamente sus pasos, y vía posterior también se hace una disección pues como de todas las capas del párpado, de la conjuntiva. Llegamos directamente al Müller disecando pues todos los tejidos, y se realiza pues corte y sutura del Müller, y pues este termina recortándose unos 4 milímetros máximo. Videito quedó. Y ahí ya, después de suturar, se recorta y se retira pues como el tejido o el exceso del músculo. Y finalmente está la técnica de la suspensión frontal, que esta es otra de las técnicas utilizadas en pacientes que tengan un mayor compromiso o un mayor grado de tosis.
Entonces, pacientes que tienen una mala o pobre función del elevador o que tienen tosis severas o moderadas, se realiza este procedimiento quirúrgico. Entonces, vía anterior también se hace pues como unos cortes o una disección a nivel del pliegue palpebral y se hacen pues como unos puntos o sí, unos puntos de fijación, ya sea con material autólogo o de fascia lata o con silicona. Este pues puede ser utilizado de ambas maneras y está indicado para tosis congénitas severas. Entonces se realizan estos puntos de fijación a nivel del párpado anterior y ingresan hasta salir pues posteriormente encima de las cejas del paciente. Se sutura pues se hace la sutura, se hace como el afrontamiento con, pues como si fuese un cabestrillo con el músculo frontal y se cortan pues después de hacer la sutura y ya queda pues el paciente, ay perdón, con una, ya queda el paciente pues sin ningún tipo pues como de cicatriz marcada en el posoperatorio. Este está indicado, como lo mencionaba, para las tosis pues congénitas mucho más marcadas, con malas funciones del elevador o con un grado de tosis mucho mayor. Y también en los pacientes adultos está indicado en ciertas condiciones como pues tosis más marcadas, entre otras, pero el procedimiento es el mismo. Y ya como conclusión, a manera de resumen, pues tener en cuenta que las causas de la tosis pueden ser múltiples, que el diagnóstico pues es muy complejo y que requiere hacer un examen físico y una valoración completa con las medidas de de las 5 medidas más importantes pues que habíamos hablado y tener en cuenta las diferentes opciones quirúrgicas dependiendo de si el paciente presenta función adecuada o no del elevador o si presenta función pues adecuada o inadecuada del elevador y el grado de tosis que llegase a presentar. Y ya, eso era todo pues como sobre la charla. Esta es la bibliografía. Listo. Lauris, muchísimas gracias. Gracias, Fue una Lisa. presentación súper buena, súper interesante. Ya les doy. Yo no oigo. Laura, te fue muy bien. Excelente charla. Estoy acá conectada. Sí, doctora, está conectada. Bueno, no, excelente charla. Lo único que tengo para decir es que la fijación frontal también se puede hacer bajando el músculo frontal sin necesidad de poner ni fascia lata ni silicona. Es una técnica que es súper bonita y los pacientes quedan muy bien. De resto, no, excelente charla, súper bien. No.